Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alfredo Tolentino y el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema religiones antiguas. Nosotros en Latinoamérica, sobre todo, hemos utilizado la palabra religión como sinónimo cuando nos referimos tanto a iglesias protestantes como a sectas, en este caso cristianas. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es hacer una pequeña distinción. Es decir, cuando hablamos de religión cristiana, nos referimos a todos estos conjuntos de personas, que de hecho de ahí viene la palabra iglesia, eclesia, asamblea, es decir, un conjunto de personas todos aquellos que creemos en Cristo. En realidad, los de la religión cristiana somos aquellos que creemos en Cristo. Así como los musulmanes creen en Alá, también los judíos creen en Yahvé, así nosotros cristianos creemos en Cristo. Entonces, lo que nos significa a nosotros cristianos es precisamente eso, que creemos en Cristo, le creemos a Cristo. Ahora, dentro de la religión cristiana podemos encontrar diferentes grupos de cristianos. Algunos nosotros lo conocemos como iglesias, iglesias históricas o iglesias protestantes, pero también hay otros que se llaman sectas, ¿no? El cual precisamente son agrupaciones pequeñas, las cuales se han dividido a no más de 100 años, 200, 300 años, ¿no? Entonces, pero las iglesias históricas empezaron regularmente en la Reforma Protestante con Martín Lutero. Bueno, eso es tema para toda una charla. Lo que queremos hacer es esta distinción. Ahora, nosotros propiamente somos católicos de la Iglesia Católica, un grupo también, o podemos decir una iglesia cristiana, o dentro de la región cristiana. Entonces, somos cristianos católicos. De ahí digamos, la gran inconformidad con que un subgrupo, un pequeño grupo, se autodenomine solamente cristianos a secas y a todos los demás grupos los tacha de que no somos cristianos, incluyendo a nosotros católicos. Entonces hay que tener cuidado con este lenguaje que se utiliza precisamente para confundir a muchas personas. Repito, somos cristianos en la Iglesia Católica. Ahora, nos repetimos al origen de la palabra religión viene del latín religare, que significa estar unido a. En este caso, que me voy a centrar un poquito más en las religiones reveladas, hablamos de que una religión te busca ligar a Dios, busca unir al hombre con Dios. Esa es la finalidad de estas religiones reveladas. Pero hay otra clasificación, lo cual nosotros conocemos como religiones naturales. ¿Qué son las religiones naturales? Son estos intentos del hombre por encontrar el bien. Nosotros podemos decir encontrar a Dios. El sumo bien, el máximo bien para nosotros es Dios. Entonces, ellos en este intento, vamos a decirlo así, el hombre en busca de Dios. Tenemos dos, por ejemplo, en la India tenemos el budismo, una gran religión de las más antiguas y sobre todo numerosa, pero también tenemos en China, por ejemplo, el taoísmo, el famoso Yin Yang, ¿no? Con Lao Tse. Más adelante veremos un poquito más sobre ellas. Ahora, tenemos las tres religiones monoteístas, es decir, recuerden que el monoteísmo habla sobre un solo Dios y las religiones politeístas hablan de muchos dioses. Estas tres religiones son monoteístas, es decir, hablamos de un solo Dios. En este caso, como son reveladas, nos referimos a que Dios es el que se da a conocer a la humanidad. Es decir, en otras palabras, Dios es el que busca al hombre. Ahora, tenemos el judaísmo, tenemos el cristianismo, a la región que pertenecemos nosotros, y está el islamismo, el islam. Bien, ahora vamos a entrar en cada una de ellas para ver una especie de panorama general de cuáles son las religiones y sobre todo cuál es su estructura de manera general. Primero vamos a empezar con el taoísmo. El taoísmo nace en China alrededor del año 550 a.C. Y bueno, su principal representante es el que vemos en pantalla, que se llama Lao Tse. Posteriormente, de hecho, también surge Confucio, que de ahí surge otra corriente que es el confucianismo, pero en realidad pertenece a esta misma religión del taoísmo. Ahora, tienen un libro donde también digamos que se compilan varias de sus enseñanzas, que es el libro de la vida, o también conocido como el Tao Te Ching, y ahí hay varias enseñanzas. Uno de los símbolos principales que nosotros identificamos con ellos es precisamente el yin y el yang, que está conocido como el bien y el mal, una especie de equilibrio, que en el bien hay un poco de mal y en el mal hay un poco de bien. Y bueno, esa es una especie de equilibrio que se busca. Ahora, una de sus enseñanzas más fuertes y fundamentales es precisamente la enseñanza de que el ser humano debe de alcanzar el nivel más alto de virtud, es decir, debe ser una persona virtuosa. Ahora, pasemos al budismo. El budismo se origina en la India. De hecho, muchos creerían que el budismo es de China, pero en realidad, a pesar de que en China hay muchos budistas, en realidad su origen es en la India.
Y tenemos, de hecho, un antecesor al budismo, que es el hinduismo, que es considerado como politeísta, es decir, que hay muchos dioses, pero el budismo es una rama de la cual surge este príncipe conocido como Siddhartha Gautama, el cual, según la historia, era un príncipe que tenía bastantes riquezas, pero al final no le encontraba el sentido de la vida, no encontraba su felicidad y por lo tanto lo que hace es irse a las montañas a hacer meditación. De ahí se conoce precisamente esta pose, la famosa flor de loto, con la cual este Siddhartha Gautama alcanza la iluminación. Hay que hacer una aclaración aquí. La palabra Buda en realidad significa el iluminado. En otras palabras, no hay un solo Buda. En realidad hay varios Budas, pero él fue uno de los primeros precisamente que alcanzó la iluminación. De ahí su nombre, Buda. Buda es un título en realidad. Ahora, tienen un libro también en donde recopilan algunas de sus enseñanzas que se llama el Canon Pali. Ahí, ¿qué enseñanzas vamos a encontrar? Bueno, primero, que se toma en cuenta que el budismo, a pesar de que se considera como una religión natural, también se considera como una filosofía de vida. También se centra sobre todo en la búsqueda de la paz y la serenidad. Se trata de trascender el sufrimiento. Y bueno, una de las teorías más fuertes que de hecho ha impactado, sobre todo en la parte de Occidente, es la reencarnación. Hay mucha gente que a pesar de ser, por ejemplo, cristiana, cree en esta teoría que es la reencarnación, ¿no? Que se trata de, hacia a grandes rasgos, que una persona cuando muere deja este cuerpo, pero su alma reencarna en otro cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la reencarnación. Recordemos que nosotros, bueno, no creemos en él, creemos en la resurrección. Ahora, ¿qué es lo que pasa también aquí? Es curioso porque a pesar de ser una religión natural o tener el título de religión, en realidad no cree en un ser sobrenatural, sino, es decir, en otras palabras, no cree en Dios, básicamente, ¿no? Entonces, por eso muchos lo toman como una especie de filosofía de vida, aunque hay ciertas ramas también, en las cuales ya son un tanto más de índole espiritual, ¿no? Ahora, tenemos una de las, digamos que de las primeras religiones monoteístas, que es en este caso el judaísmo. Los judíos surgen alrededor del año 1600, cuando se conoce a Abraham, el padre de la fe, es llamado precisamente por Dios. Él es de una región de Mesopotamia, conocida como Ur de los Caldeos, el cual es llamado por Dios. Posteriormente, también, de hecho, uno de los principales, digamos, personajes del judaísmo, que en la actualidad todavía los judíos lo contemplan como alguien muy importante, es Moisés. De hecho, Moisés es al que se le atribuyen el Pentateuco, aunque hay ciertos debates en torno a que si son de su autoría o no lo son, pero bueno, sobre todo algunos, no los cinco rollos, pero sí está en debate. Pero no nos vamos a meter ahí, solamente quiero que identifiquemos que Moisés es un personaje fundamental para los judíos. Ahora, cabe mencionar también que tienen estos libros conocidos como la Torá, o los cinco rollos sagrados, que son como la guía fundamental, aunque también podemos extenderlo a todo el Antiguo Testamento, que en este caso nosotros lo tenemos como católicos cristianos, ¿no? Bueno, también, ¿cuáles son sus principales enseñanzas? De ahí viene la idea de un solo Dios, un Dios que no tiene cuerpo, no tiene forma, un Dios espiritual, ¿no? También se habla de un Dios personal, es decir, alguien al cual nosotros podemos identificar, comunicarnos, y sobre todo es providente, es decir, hay una ayuda directa por parte de Dios a la humanidad. Y también, por supuesto, surgen los famosos 10 mandamientos conocidos en la historia, en el libro del Éxodo. Y bueno, pasemos ahora al cristianismo. El cristianismo, nuestra religión cristiana, nace alrededor del año 30 al 33. Sabemos en la fundación, sobre todo en Jerusalén. El principal representante de esta religión es Jesucristo, obviamente, conocido como el Hijo de Dios. Y la Biblia, en general, es considerada como pues el libro sagrado del cristianismo, aunque específicamente nos centramos en el Nuevo Testamento, ya que Jesús es el que viene a enseñarnos de manera magistral o a revelarnos un poco más claro quién es Dios, quién es su Padre, ¿no? Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuáles son nuestras principales enseñanzas? Hablamos ahora de un Dios en tres personas, hablamos de la Trinidad, es decir, una sola esencia, la divinidad, pero en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos también de un Dios providente, coincidimos ahí con el judaísmo, que consideramos que cuando nosotros nos acercamos a Dios, le pedimos a Dios, Él nos ayuda, nos guía, nos provee. También hablamos de las bienaventuranzas como una de las máximas
enseñanzas de Jesús, precisamente a cada uno de nosotros los cristianos. Y por supuesto, la idea central de el amor sobre todo. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es una de las máximas de todo cristiano. Y bueno, ahí vienen algunos de los símbolos, precisamente, el pez y la cruz posteriormente. Ahora, pasemos ya a esta parte del Islam y con esto vamos cerrando esta pequeña ponencia que es sobre las religiones. El Islam o el islamismo, conocido como los musulmanes, nacen alrededor del año 600 después de Cristo. De hecho, consideremos que primero surgen los judíos, después los cristianos y los más recientes, por así decirlo, los musulmanes. ¿Dónde surgen? En la ciudad de la Meca, sobre todo en Arabia Saudita. El fundador o el precursor este, que inicia toda esta religión se conoce como Mahoma, el cual, o Mohammed, como lo conozcamos, Mahoma más bien en español, y bueno, su libro sagrado es el Corán, que es donde contienen sus enseñanzas. Ahora, ¿cuáles son algunas de las enseñanzas? Alá, de hecho, recita precisamente todo musulmán estas cinco aspectos que básicamente son como una especie de guía para cada uno de ellos. Alá es el único Dios, llaman a Dios, y Mahoma su profeta. También tienen la obligación de orar 5 veces al día y sobre todo también en esta parte es muy, muy interesante practicar la caridad, ¿no? Ayunar en tiempos especiales, así como los cristianos lo hacemos. Y bueno, para ellos es obligatorio precisamente también a hacer una peregrinación a la Meca, que es un lugar sagrado para ellos y por lo tanto todo musulmán está obligado precisamente a ir. Ahora, uno de los símbolos precisamente que nosotros encontramos es la media luna con la estrella, que precisamente están en algunas de las banderas de ciertos países, precisamente porque son en su mayoría de la religión musulmana, la religión del Islam. Y bueno, para cerrar nada más esta parte, hay algunos fragmentos en los cuales nosotros podemos reflexionar desde nuestra cosmovisión religiosa, desde nuestro cristianismo, podemos decir, hay una frase que dice que Confucio mencionaba, ¿no? Que decía él, yo no soy, perdón, el camino. Buda decía, busquen la verdad. Mahoma no sabía cuál era el propósito de la vida. Y nosotros precisamente como cristianos encontramos en un pasaje bíblico donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, de esta manera cerramos. Espero se haya entendido este pequeño panorama general. Más adelante profundizaremos en algunos aspectos que hemos mencionado. Gracias a todos.